Julián Patiño. Las autoridades confirmaron que debido al atentado registrado en la madrugada de este lunes 15 de diciembre que destruyó el peaje La Lizama en la vía que comunica Bucaramanga con Barrancabermeja, se presenta cierre total de la ruta. Para garantizar la movilidad en este corredor se recomienda tomar la vía alterna La Virgen Rancho Camacho La Lizama. El secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez, habló de la recompensa que se ofrece por información de los posibles responsables de este hecho. Hacemos un ofrecimiento público de un pago de recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita a nuestras autoridades dar con el paradero de los responsables de esta acción. Como consecuencia del ataque, una funcionaria del peaje resultó herida y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial de Barrancabermeja. Por fortuna, sus heridas no revisten gravedad. Complejo para el departamento de Norte de Santander. Richard Quiñones. Sobre el caso de Efraín Pavón, el conductor de una ambulancia asesinado en medio de un hostigamiento del ELN a la subestación de policía del municipio de Puerto Santander, se conoció que su cuerpo ya llegó a la ciudad de Cúcuta, medicina legal. Todo esto luego de una extensa demora debido a que las autoridades no podían tener acceso al sitio debido a la complicada situación de alteración del orden público. Es por eso que una funeraria de forma humanitaria se encargó de trasladar el cadáver hacia esta zona de frontera. También hay que señalar que Cúcuta amaneció con la presencia de 5 cilindros que las autoridades ya han advertido que 3 de ellos sí eran artefactos explosivos. Mientras tanto, están en proceso de verificación de 2 más. Siguen las alertas, sobre todo en la vía que conduce desde Cúcuta a Ocaña y la costa Caribe, por la presencia de un vehículo que fue abandonado sobre un importante tramo que también es utilizado por los vehículos de carga pesada. 1:48, ¿qué está ocurriendo con el paro del ELN, el paro terrorista en el suroccidente del país? Hugo Mario Palomar. Ricardo, la carretera panamericana entre Cali y Popayán está prácticamente sola desde que aparecieron pancartas del ELN en varios puntos de la vía y un cilindro cargado con explosivos cerca de Mondomo, Cauca. El director del Consejo Gremial del Cauca, Julián Torres, dijo que nuevamente la economía de la región está paralizada. Acciones que precisamente lo que buscan es intimidar a la comunidad. Los gremios en el suroccidente del país, en Antioquia, 6 actos terroristas quemaron un bus en las vías de Puerto Valdivia. Héctor Santamaría. Pues sí, es el hecho más grave, Ricardo, en la vía Medellín-Costa Caribe, cuando guerrilleros quemaron un bus de servicio público. Incluso uno de los guerrilleros así le avisaba a otros conductores lo que iba a pasar. Estamos haciendo un control de rutina normalmente, usted sabe. Listo. Nosotros como organización del ELN, pues... También hubo explosiones e instalación de banderas en el suroeste antioqueño, en Caldas y en la autopista norte, entre los municipios de Copacabana y Girardota. Y en la costa Caribe, en La Guajira y en otras regiones, Vanessa, también hay hechos violentos en el departamento del Cesar por parte del ELN. Ricardo, buenas tardes, especialmente en el sur de este departamento, donde por lo menos en estos momentos está bloqueado el paso entre El Burro y Tamalamé, que todo por cuenta de que fueron colocados varios artefactos explosivos en la zona. También hay una situación crítica en el corregimiento de La Palmita, esto en el Jagua de Ibirico, donde fue colocado un cilindro con grafitis alusivos al ELN, dice Elvia San Juan, gobernadora, que es crítico lo que se está viviendo. Por fortuna no tenemos un herido, no tenemos una fatalidad, pero sí, efectivamente... Por lo pronto el ejército y la policía tienen desplegado un operativo de inteligencia para evitar daños a la población. La Agencia Nacional Hoy vence el primer plazo para concertar el aumento del salario mínimo para el próximo año. Últimas horas que mantienen en vilo la atención en la mesa de concertación salarial en medio de una distancia insalvable, prácticamente imposible de cerrar entre trabajadores y empresarios, con los sindicatos llevando una propuesta del 16% que elevaría el salario mínimo a 1.651.260 pesos y con los gremios empresariales ofreciendo un incremento del 7% que lo dejaría en 1.523.145 pesos para el año entrante. 9 puntos de diferencia, 128.000 pesos de distancia que hacen muy difícil cualquier acuerdo en la mesa de concertación laboral y salarial, que si llegara a seguir las recomendaciones técnicas debería tener en cuenta una inflación del 5.3% y una productividad del 0.91%, un piso del 6.21% sobre el cual los empresarios basan su propuesta del 7%, sumándole, claro, unos punticos adicionales. No obstante, las centrales obreras hacen caso omiso de esas recomendaciones técnicas y no se mueven de un incremento del 16%, entre otras teniendo en cuenta que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, les prometió un buen regalo de Navidad que es exclusivo de unos pocos, 2.400.000 colombianos que ganan el salario mínimo en el país y que cada vez... El rollazo político.
que trae el rollazo hoy todas las novedades en torno a la carrera por la presidencia y el resumen además de quienes se bajaron hoy de sus candidaturas. Mateo Piñeros. Héctor Olimpo ya no es candidato presidencial. Él en un principio hizo parte de la Fuerza de las Regiones, pero fue expulsado de esa coalición. El Partido Liberal le ofreció un coaval para que participara en la consulta de marzo con otros candidatos opositores a Petro. Sin embargo, en las últimas horas, el exgobernador de Sucre cuestionó el hecho de que aún no estén claras las reglas de juego de la consulta. Por eso renunció a su aspiración presidencial y buscará llegar al Senado en la lista del Partido Liberal. Debemos construir con grandeza un liderazgo que una y que resuelva. Después de una reflexión muy profunda, he llegado a una decisión muy clara. En este momento puedo servir mejor a Colombia desde otro escenario institucional, desde el Senado de la República. Un espacio donde mi experiencia, mi criterio y mi capacidad de construir consensos son hoy más necesarios que nunca. Pero esta no es la única movida electoral de este lunes. El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció su adhesión a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella. Zuluaga también fue candidato presidencial de la Fuerza de las Regiones y renunció a su aspiración en un principio para ir al Senado, algo que nunca se concretó, y hoy decide adherirse a la campaña de la Espriella. A mí hay dos temas que para mí son fundamentales. Uno tiene que ver con la seguridad de los colombianos. El país no puede seguir en manos de los criminales. Ese para mí es la primera. Y hay otro tema que para mí es muy importante, que se llama la autonomía de las regiones, que la descentralización la podamos sentir en Colombia. Por su parte, el Centro Democrático ya eligió a su candidata presidencial y la decisión se hará oficial desde el Congreso hoy a las 5 de la tarde. 1:53 antes de irnos, lo que dice Acolgen, lo que dicen las generadoras sobre un riesgo de apagón que sigue latente en el país. Paola Sierra. Uno de los escenarios menos deseados para los operadores de energía y para el país es el de un eventual apagón que afectaría actividades tan normales como el prender y apagar la luz, cargar un celular, encender un televisor o cualquier otro electrodoméstico. Esta preocupación no solo atraviesa al sector energético, sino al sector de la industria, la tecnología, la salud, la educación, el transporte y la agricultura. Además, el sector eléctrico también tiene un papel fundamental en la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, por lo que las consecuencias de un eventual apagón también retrasarían el impulso hacia las energías renovables como la solar, eólica e hidroeléctrica. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, habló sobre los costos que un apagón tendría para el país. Hicimos como un pequeño informe con Fedesarrollo en nuestro evento anual que hicimos este año, y Fedesarrollo nos dice que un apagón en este momento a Colombia le costaría 1.7 puntos del PIB, ¿sí? En una economía que está creciendo el 2.6, realmente eso sería costosísimo para toda la economía, sin hablar de los empleos. Estamos hablando de más de 300.000 empleos que se podrían perder. Y según datos del Banco de Bogotá, una hora de apagón en Colombia hoy nos costaría entre 250.000 y 280.000 millones de pesos la hora, ¿sí? Entonces, eso sin hablar de que se nos va a dañar la comida en las neveras, que los hospitales van a funcionar con dificultad, que los colegios, las universidades, todas nuestras actividades económicas están permeadas de verdad por la electricidad. En este mismo estudio, Fedesarrollo resalta que un racionamiento de energía similar al de los años 90 implicaría una contracción de la economía en 1.5 puntos porcentuales del PIB, que conllevaría además a la pérdida de 230.000 empleos, que llevaría también a 203.000 personas a la pobreza y a 202.000 a la pobreza extrema. Por otro lado, a nivel de costos, un estudio del Banco de Bogotá estima que el costo de una hora al día de racionamiento de energía se ubica entre los 175.000 millones a los 204.000 millones de pesos. Y quienes resultarían más afectados serían los sectores de la manufactura, minería, comercio, que representan el 24% del PIB y el 30% de los empleos en el país. Entonces, este es un problema, o digamos, esta es una preocupación que no puede ser solo del sector eléctrico. Nos tiene que preocupar a todos los colombianos y a todos los sectores que tengamos energía eléctrica 24 horas al día, 7 días a la semana. Los operadores de mercado de energía piden compromiso y seguridad energética en el nuevo año 2026, además, año electoral. Bueno, yo creo que tanto el nuevo presidente o presidenta y el nuevo Congreso que lleguen tienen la responsabilidad política, ¿sí? y la responsabilidad de país de entender el sector, de entender los tiempos del sector y de entender la estrechez en el que está este sector. Porque no tenemos mucho tiempo de maniobrar y tenemos que poner a hablar el mismo idioma, el idioma político y el idioma técnico, ¿sí? Porque necesitamos más energía.
Si queremos precios más baratos, necesitamos más energía. Si queremos confiabilidad, necesitamos más energía. Si queremos transición energética, necesitamos seguridad energética y eso significa más energía. Por ahora, el sector energético pide que se pueda asegurar la velocidad y el ritmo esperado en la ejecución de los proyectos para mantener la sostenibilidad financiera de las empresas comercializadoras de energía y así asegurar la continuidad de estos servicios.